Mi predilecto. La cuestión es que... Me voy porque no soporto semejante ofensa. puede quedar. Me está ofendiendo el señor Smirnoff. Podemos contar también de algunos otros biógrafos aficionados. Hay uno, Camilo Fernández, por ejemplo. Ay, el horripilante chileno Camilo Fernández. Que estuvo hace poco por aquí y relata una historia de cuando compartían un huevo frito con Hugo Herrero allá en Santiago, un huevo frito por la mitad. Lo que sucede es que vosotros los del Río de la Plata no sabéis lo que es pasar hambre. En cambio en el Pacífico sí. Ni sabéis lo que es destape, y España también, y Italia. Y vamos, que en Rusia también, hombre. Oye, dime con un humor. Me dijo Kaminsky, por favor, te pago muy bien, así es que ve con todo el humor. Fui donde Julio Lagos, fui donde Marchetti para que me escribieran los libretos y aquí estoy. Bien. La tarde parece que está ácida, señores, ¿eh? No se olviden. Mismo, yo traje la magnesia, la leche de magnesia. Nos quedamos en el 62. Bueno, pero el tema del huevo, como el que compartían un huevo frito. Esa es la prehistoria. La cuestión La es prehistoria. que en Montevideo, la cuestión es que a las 4 y algo de la tarde, porque además Fontaina no le entregaba, por supuesto, el aire a las 4, sino que mandaba un informativo que con publicidad y una todo... anécdota de Raúl Fontaina que me enseñó algo después, si tengo tiempo, porque esto ya se pone serio, ¿no? Fabulosa realmente. Cuéntala. Que nunca la pude concretar. Menos mal que tiene memoria y sabe retomar lo que estaba contando. Sucede que Coca-Cola era un auspiciante muy fuerte de CX16 Radio Carve. Y tú te tienes que acordar que llevaba muchos artistas argentinos y hacían unos grandes espectáculos que los animaba un señor que tú te debes acordar de una forma. Muy buen animador uruguayo. Una buena noche, llevan no sé qué extraordinaria y fabulosa figura. Y el programa, que debía de comenzar a las 9 de la noche y terminar a las 10 menos 5, termina a las 10 y 5 de la noche. El señor Raúl Fontaina el otro día no aparece por la radio. 2, 3, 4, 5 días no aparece Raúl Fontaina por la radio. Hizo huelga el director de la radio porque su socio, el señor Defeo, no había ejercido el control necesario para que Coca-Cola no se propasara a través del animador irresponsable que conducía el programa en esos 5 minutos, porque tanto respeto merecía Coca-Cola, que era un fabuloso auspiciante económico de Carve, como el que pagaba 10 centavos. Él fue el que me enseñó, entre otros, a cumplir fervorosamente el horario de radio y a respetar fundamentalmente la palabra de otro cuando está hablando, pero eso no lo pude aprender. Había otros matices. Fontaina también. Yo aprendí algo ahí. Recorriendo los estudios de Radio Carve, súbitamente miré las tandas comerciales y vi que era la primera vez, para lo que yo conocía, que la publicidad la medían en segundos. Porque en la República Argentina, aún hoy, habitualmente se habla de la publicidad en términos de palabras. Es decir, se dice una tanda contiene X palabras o por hora de publicidad se admiten tantas palabras. Allá estaban los comerciales grabados en cinta previamente y además se medían en segundos. Hablamos del 54-55. Sí. 1954-1955. O sea, mucho antes de que en la República Argentina se empezara a hablar del tema. Y ahí aprendí, por comentarios de la gente que estaba en la radio, que de esa manera además se podía, por un lado, se evitaban las demoras en la emisión de publicidad y además en un minuto de publicidad entraba más publicidad que dejándolo al libre albedrío, digámoslo así, del locutor de turno, aparte de que los resultados eran técnicamente mejores. Y si me permites, Miguelito, para redondear tus buenos recuerdos, los locutores estaban contentos porque llegaban a grabar, suponte tú, el lunes y grababan para toda la semana y los locutores de turno pasaban los avisos que iban ingresando. Esto debemos decirlo, recién lo vi en México mucho tiempo después de haberlo visto en Radio Carve de Montevideo. Pero tengo para mí que la idea nació en una radioemisora privada de Washington, allá por el 1944, 45, cuando grababan en alambre.
No, perfecto, pero a mí me llamó la atención, digamos, en una emisora de Montevideo, ya la pulcritud, llamémoslo así, Sí, por, sí. por la Cuidado, publicidad. ¿no? El cuidado El cuidado. por eso y, lógicamente, cuidando además los propios intereses de la radio, lo cual... Salud, señor no Kaminsky, es- que es una forma muy delicada suya de taparnos la boca. Porque al hacer bien de nosotros habla tanto Biasati, pero va a tomar un té y no sé qué se va a hacer. Ponga música, señor operador. No, pero tenemos que... ¿Por qué no pones música y tomamos el whisky? No, porque la que pone música son ustedes, no yo. Bueno, Vamos a ir aprendiendo, vamos esta es mi a- función. vamos a ordenarnos. Santo. Vamos a ordenarnos. Vamos Por mí a... también se te oye a ti, ¿eh? Ojo. La emoción de recibir la prometida visita de Hugo Guerrero Martínez nos ha sacado un poco y todavía Tenemos que del retomar esquema la historia. del orden original Y quizás- y de las críticas que tuvimos. y Tuvimos quizás- muchas críticas, además de la de mi mamá, además de algunos amigos. Alberto Caldeiro nos escuchó también. Y El nos hizo- veterano también. el Joven Caldeiro. veterano, joven veterano. Nos han dicho que hablamos demasiado, Ujú. que evidentemente lo que más interesó fueron los discos y los Somos recuerdos. somos un fracaso. Somos un fracaso, sí señor. Bueno, Me voy. Pero hoy la palabra de un número uno sin duda. es música para este programa. Sí. El honor de tenerlo a Hugo, que finalmente cumple esta promesa que nos ha hecho desde el comienzo de Digamos nuestro que fue primer nuestro programa. primer invitado, ¿eh? Así es. Antes de comenzar el programa, esto es cierto. Mm. Bueno, Cuando yo hacía el programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires en LR11 Radio Universidad Nacional de la Ciudad Eva Perón, así se llamaba La Plata en aquellos años, se celebró un concurso exactamente el día que murió mi padre. El 14 de octubre de 1952 a las 7 de la mañana, yo me presenté junto con 180 personas más a un puesto de locutor en LR11 Radio Provincia. En aquellos años no existía el ISER y las vacantes de locutor se hacían por concurso. Había 2 vacantes para un sueldo que en aquellos años era muy importante. Ganaban 200 pesos mensuales un locutor en aquella hermosa radio de La Plata. Y yo me presenté en la misma mañana del día en que más tarde me enteré que mi padre había fallecido en un accidente. Fui uno de los 2 a quienes les llegó 15 días después la citación para que me presentara. Nunca lo pude hacer porque ese día mi vida cambió abruptamente a raíz de un accidente de aviación. Así que el ISER no existía, pero mi vocación ya me había puesto cerca de un micrófono de radio. Hasta esta invitación gentil de este querido periodista, inquieto periodista, ese soy yo. ese es Santo Biasati, no había vuelto a hacer micrófono. Más de una vez, con este honor de la amistad real que me ha hecho en tantos años, Hugo, lo comentamos y me dijo, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no haces algo? Él sabe que esto es un poco una gran vocación que llevan. Los que alguna vez hicieron algo en radio no lo pueden abandonar. Como aquello que dicen del teatro, ¿no? Cuando dicen, si el que gasta el primer par de zapatos sobre un escenario, muy difícil lo abandone luego. Así es. Antes de... Muy difícil que se compre el próximo par de zapatos. Sí, también. Si hace teatro también es cierto. Hugo Guerrero Martínez, no sé qué es esto, ¿de qué año es esto? Yo no había nacido. Pero lo pasaba por Radio No, Uruguay, no. ¿no? Lo pasaba mi abuela. Sí, ¿y qué Que le era contó la su abuela? tía, que era la tía Sí. de Bernardo Neustadt. Ajá. Porque Bernardo tenía una tía. Ah, sí. Esa era mi abuela era la tía de Bernardo Neustadt. Claro. ¿Y qué le contó su tía, que era la abuela de Bernardo Neustadt? No sé. No, ¿cómo no sabe? Perdón. Díganle a la gente que acabamos de escuchar. Bueno, díganme por favor. ustedes. Yo, cuando pasaban estos discos recién había nacido. Yo creo que Miguel Smirnoff es el hombre elefante, computadora de la naturaleza. Yo digo que se llama My Boy Lollipop esto. Esto último sí. ¿Y lo anterior? Lo anterior fue, el primero fue Mr. Sandman, señor Arenero. ¿Y eso lo grabó aquí, por ejemplo, los Macky Max?
No sé, eso lo recuerda Miguel Smirnoff, que No siempre sé, fue mi hay un ayuda de ataque- memoria. Hay un ataque de amnesia colectiva en este Sí, momento. bueno, no sé qué hacer. Estamos perdidos. Son Nadie los, quiere confesar la edad, esta es la son verdad. los grandes éxitos que nos quedaron de la década del 50 Ujú. y que el otro día nos fuimos olvidando de enorme cantidad de ellos. Pero escuchamos otro más. Escuchamos, ¿cuál fue el de? El segundo. El segundo, ¿De Tillerson? el de Johnny Tillotson. Johnny Tillotson con, ¿cómo se llama? Hay pocos momentos que me gustaría que esto fuese televisión, ante algunas caras de Hugo, y cuando alguien a este intérprete lo imitaba recién haciendo el juego de manitas y de pasitos que hacía en el escenario, ¿no? Poesía en movimiento, Poetry in Motion, ese era un original. Señor Arenero, por las Chordettes lo hemos escuchado, pero pienso que la versión original no era de las Chordettes. Sí, no. La versión original era de Four Lads, en disco Columbia, etiqueta blanca. Porque hay que letras saber el azules. color y el número de disco, Sí, todo, sí. si no, no vale esto, ¿eh? Y Lollipop tuvo unas cuantas versiones en castellano con aquello de Mi Chico Caramelero, una cosa así, ¿no? Tengo una Era la pregunta, época. Miguel, por favor. Era la época de las versiones en castellano. Miguel, ¿cuál fue el primer escándalo de Hugo Martínez? Que debe haber protagonizado unos cuantos. Bueno, El periodista Santos Biasato allá en pregunta. Buenos Aires o en Montevideo. No, a él tomémoslo como una entidad internacional. En Montevideo tenía una muy linda costumbre, porque Fontaina le ofrecía permanentemente hacer un espacio más largo, pero se lo daba en CX24, en La Voz del Aire, y él quería en Carve, por cuestión de potencia, de audiencia y todo eso. Entonces, el estudio, tenía un estudio relativamente chico, pero que se llenaba de gente permanentemente. Cada una de las sesiones del Club de los Discómonos, que se llamaba el espacio, que él debía recibir más o menos 16:07, y entre pitos y flautas le debían quedar unos 13 minutos netos de programa. Difícil, En eso, ¿no? Para completar un complicadísimo. programa. Dificilísimo. Incluso hubo varios episodios de corte humano alrededor de eso, porque uno de los muchachos que eran, digamos, que estaban más entusiasmados con este tema, tenía leucemia y falleció. Vivía en el barrio de Colón, en Montevideo. Yo recuerdo haber ido en aquella época desde Buenos Aires a Montevideo y después con otro de los socios íbamos a visitarlo, de modo que realmente era una cuestión de contacto humano que excedía en mucho la supuesta frivolidad que se suele atribuir al mundo del disco. Así que en definitiva la frivolidad está si quien conduce no le pone nada. Claro. Más que frivolidad. No, pero aquí el conductor excitaba terriblemente al público de adentro, porque con bastante frecuencia pedía una ovación que era a papá Sadrep por la media hora. Es decir, quería que le dieran media hora, pero en Carve. Entonces, todo qué sé yo, las 30, 40, 50, 60 personas que había apelotonadas en el estudio gritaban viva a papá Sadrep, que era el nombre de la empresa, de la emisora, por la media hora. Ese fue el primer escándalo en Montevideo. Después vine a Buenos Aires, ¿Ya has incluido los discómonos aquí como primer programa? sí, auspiciado por Pasta Dental Philips, a las 10 de la mañana en Radio Splendid, sin contar el antecedente del Splendid Show que hacía en la emisora de Buenos Aires, en Radio Splendid, que comentamos la vez pasada, que Esto empezaba... venía de fin de semana casi. Venía los fines de semana, o sea, iba a Buenos Aires, Ajá. y el programa empezaba a las 10 de la noche y nunca se sabía a qué hora terminaba. Yo no sé, pienso que el director de la emisora, si Fontaina Me tuvo 5 días sin ir. de 5 días, el director de Radio Splendid No volvió nunca más. se suicidó. Sí, un día se fue y no volvió más. Yo me acuerdo, yo me dormía 1:30, una cosa así, tenía muy poca edad en aquella época, pero Sí. pasaba la 1 y seguía de largo, es decir, era una cosa increíble, y a Sí, veces tiempo. le tocaba box, en fin, toda una serie de obstáculos ahí a su misión musical, y él seguía nomás tranquilo en la madrugada. Y cuando le dieron el programa de la mañana tuvo una idea enloquecida. Es decir, se trataba de hacer un programa en vivo nada más que con discos. Y se le ocurre nada más ni nada menos que invitar a la gente a irlo a ver a él tocando discos en Radio Splendid. Qué desafío, ¿no? Tremendo. Yo, era un sábado,
yo conocí el auditorio porque, como conté antes, allá por el año 51 iba a haber programas de jazz. Y dije, bueno, voy a ir más o menos, es decir, unos 5 minutos antes de que empiece el programa, por puntualidad, a ver cómo es esto. Cuando llego a los estudios de Uruguay al 1200 en Buenos Aires, donde ahora está Belgrano, hay una multitud infernal, como si hubiera un incendio adentro. Sí, quemó negro. No, hay un pasillo ancho, Sí, no sé, enorme. 1000 personas adentro. Era un poder de convocatoria terrible. Y atrás de eso, Y hermoso auditorio, nada más. el auditorio colmado de maravilla. bote en bote, pero Maravilloso gente auditorio. en la escalera, de una escalera bastante Claro, amplia, en amplio. el pasillo que sale a la calle, en la vereda, era imposible entrar, ni que estuvieran regalando no sé qué. Y este señor nada más que pasaba No discos. hay nada que pasar. Y la gente aplaudió los discos, Hugo. Sencillo, Aplaudía los discos. muy sencillo. Bueno, Y ahí poco el después- escándalo, ¿cuál fue ahí? Y poco después, por intereses pasajeros, como diría la crónica montevideana quizás, se produce la primera de las suspensiones, de las muchas que ha tenido Hugo en su carrera, y el programa no se hace, él se retira, vivía en el Hotel Sussex, y una persona que creo que se llamaba Roberto, acaudilla a los oyentes y propone realizar una manifestación de protesta porque se le había Quitado el espacio. no O quitado, suspendido, no me acuerdo ya, o sea, en aquella época, pero era increíble que una persona que hacía un programa de discos tuviera poder como para que 200 o 300 personas se aglutinaran y realizaran una manifestación de protesta porque le habían quitado el micrófono en ese momento. Y esto antes que se inventase esta definición categórica que suele utilizarse ahora de los comunicadores sociales, ¿no? Ya ocurría. Ajá. Sí, sí. Un fenómeno realmente fuera de lo común. Yo sigo sosteniendo que el verdadero comunicador, y creo que en esto vamos a coincidir, ya McLuhan está viejo y gozando de la buena vida que le destinó su excelente tarea en la tierra, allá donde Dios lo haya puesto. Pero el verdadero comunicador es el que está oyendo en este momento el programa que hacemos en Radio Colonia. Aquel señor que se emociona al escuchar un disco, que se emociona al escuchar los recuerdos y que sabe que está vivo, porque por muy deprimido que se sienta un hombre, cuando le toca la radio, la fibra de la comunicación, no que la radio transmita la comunicación, sino el hombre que recibe en su fibra de comunicación, pasa la voz. Pasar la voz es, en el Perú todavía yo hablo un poco como peruano, decir, oye tal programa en Colonia porque tiene tal cosa, compra tal cosa, y es el verdadero comunicador quien oye la radio. A propósito de esto, ya el wiki que invitó Kaminsky está haciendo su efecto, quiero saltar a otra cosa. No nos está escuchando la gente. Nos oye una sola persona. Aunque sean 5 los que estén oyendo en este momento Radio Colonia, son 5 personas, cada una oyendo lo que realmente le llega. Por eso es que si en ese momento en que están las 5 personas surge quien les pregunte ¿y qué están oyendo?, cada uno dará una versión, como el cuento de Rashomon. Y las 5 son válidas. Sí, las 5 son válidas. El verdadero comunicante es aquel que nos oye la radio, aquel que transmite lo que le enciende la radio por su sensibilidad de oyente, que es lo que hemos aprendido, porque lo hemos aprendido en el Río de la Plata. Como me afinqué, no me gusta irme, me afinqué en el Río de la Plata, creo que nosotros, y no es ninguna vanidad, seguimos dando por lo menos inquietudes a otros países para que realicen lo que estamos realizando en Radio Colonia. Acariciar la fibra de humanidad en el ser humano para que se comunique con otro. ¿Oíste lo que hicieron estos sabandijas el otro día? ¿Oíste a Smirnov? Y yo no me enteré que el día que le dieron el pase para ser locutor a Kaminsky, su padre moría en un accidente automovilístico. De aviación. De aviación. No sabía que era tan recatado, incisivo y agudo periodista que es Biasati,
quedarse mudo. Y como si estuviera entre quienes le pueden enseñar, él pregunta lo que ya tal vez sepa, pero le gusta que le ratifiquen lo que ya sabe, ¿no? Todo esto es, para mí, el fenómeno que me lleva a creer que todavía no he aprendido a hablar por radio. Que debe haber un lenguaje por la radio que no lo hemos descubierto, querido Miguel Smirnoff, y me refiero a Miguel porque lo sé un preocupado. Con él, antes que con nadie, hablamos de McLuhan, un menú restaurante de Tucumán, entre Maipú y Esmeralda, cuando todavía era su novia, la señora que le ha dado mellizos, entre otros hijos. Miren de memoria, ¿eh? Yo pienso que lo que acaba de decir Hugo es una gran verdad, pero él oculta el gran argumento de una vigencia de 30 años. Yo, que soy simplemente un observador de los medios de comunicación, por mi profesión de productor de discos, he sostenido, y Miguel lo sabe porque alguna vez me convidó a esos seminarios de estudioso. Yo dije cuando presenté a Miguel en el programa anterior que Miguel es el mejor analista que tiene el negocio de la producción fonográfica en la República Argentina. Y equilibrado, perdón. Equilibrado. Y equilibrado. Yo pienso que esto que acaba de decir Hugo es la gran verdad de esa vigencia. El único que aún hoy, después de 30 años, se sigue dirigiendo a ese mágico receptor, a ese mágico ser humano que hace una fantasía totalmente personal de lo que escucha, sigue siendo Hugo Guerrero Martínez. Bueno, yo creo que en esto hay que ser claro y sincero, todos hemos aprendido de Guerrero Martínez. Sería una falta total de modestia y de sentido común decir que alguna de las personas que enfrentamos un micrófono en todos estos años no tenemos algo de él. Pero no es esto un desmérito, ni decir que se le copia, aunque algunos lo han copiado, sino que es cierto que nos enseñó una forma de comunicarnos. Nos enseñó una forma de comunicarnos, pero la copia hasta hoy ha sido imposible. Ah, claro. Los programas siguen siendo programas colegiados. El nuestro lo es, el nuestro, la crítica es que nos encimamos, nuestro entusiasmo por seguir. Él sigue haciendo radio como la concibió alguna vez. Sí, sí. Él es un amigo del individuo que está del otro lado. El individuo que está del otro lado puede estar acompañado, puede estar solo, pero siempre está dialogando mentalmente con Hugo Guerrero Martínez, en las radios en las que estuvo. Mire, Mario, en 1970 hubo un programa que yo, modestia aparte, me parece que esta etapa de los modestos también me preocupa muchísimo, que fue con un buen suceso popular, una buena repercusión, y tenía muy buen nivel, que se llamó Generación Espontánea. Y a las pocas horas de nosotros comenzar dijimos, señores, pero vamos a ser sinceros, mucho de lo que aquí estamos haciendo, lo aprendimos como oyentes y como profesionales de Hugo Guerrero Martínez, que tenía a la tarde, en esa excelente programación de Jorge Canet y Eduardo Lagos, que, bueno, todavía se puede añorar, un programa extensísimo, el show del minuto, que lo hacía solo, lo conformaba como él quería, pero que además a todos nosotros nos dio el espaldarazo que necesitábamos, porque lo importante era imponer el sonido de una radio y no solo de un programa. Claro, claro. Y cuando luego, antes de Hugo, estaba el programa de Blackie, Sí. Paloma, Sí. y que se iban enganchando esto con La Gallina Verde, Sí. y con Marcos Mustock haciendo Sí. el luthier, haciendo aquello de Stexa, Sí. se había conformado una programación coherente, sin que nadie se copiase, pero todos respetando a aquellos que nos habían enseñado. Me acuerdo que la primera acusación que nos hicieron en ese programa fue: ustedes lo copian a Hugo Guerrero Martínez porque pasa mensajes. Y nosotros dijimos: sí, mire, hasta ahora nadie inventó, ni pudo concebir algo mejor que esta fórmula para comunicarse con los oyentes. Y nosotros no la podemos desechar porque es excelente, porque es buena, porque es trascendente. Bueno. ¿Le puedo pedir al señor Martínez que cumpla con la ley uruguaya? Sí, yo digo, lo grabamos y cada vez que me toca a mí, el señor Guerrero Martínez. Lectura a primera vista en la República Oriental del Uruguay. Casa de todo aquel que defiende la libertad, aun cuando se cree que no hay libertad en el Uruguay.
CW1 Radio Colonia, Colonia, República Oriental del Uruguay, transmitiendo en el Año Mundial de las Comunicaciones y en el año del cincuentenario de Andeu. Gracias.